Bienvenidos, queridos amigos del Fogón Reformado, un nuevo episodio estamos presentando esta semana. Ha corrido ya una semana de la última vez que grabamos. Estamos continuando y disfrutando el estudio del capítulo 19 de la Confesión de Fe de Westminster, de la Ley de Dios. ¿Cómo estás, Diego, querido? Una semana más, Pedro, y acá estamos de vuelta para seguir adentrándonos en este capítulo 19 de la Confesión de Fe. Y como siempre saludamos a todos nuestros oyentes y saludamos muy especialmente a Damián Tempone, el as de las teclas. Le dimos trabajo la semana pasada, le dimos trabajito. Y pasa que si no, se aburre el hombre. Sí, tuvo que meter edición porque hicimos cualquier estropicio. Pero bueno, el hombre se tiene que ganar el sueldo. No puede ser siempre fácil el trabajo. Tiene que haber en algún momento alguna complicación. Y un saludo también para, como dijimos la vez pasada, ¿no? Los distintos hermanos en los distintos puntos del país, reformados, ¿no? Hablamos de Mercedes, hablamos de Tacuarembó, hablamos de Canelones, de Flores, ¿no? La otra vuelta yo dije Florida, yo iba a decir de vuelta a Florida, pero no. La gente ahí de Trinidad, bueno, en fin, Colonia, ¿no? En Colonia hay reformados, ¿no? Sí, señor. Perdón. Por favor. Y obviamente Montevideo y bueno, y el precioso departamento de Maldonado. La playa. La playa. El único lugar donde la playa y el cerro se juntan de una manera sublime, donde Dios puso el dedo. Sí, señor. Bueno. Playa, cerro y hoteles, más nada. Y otra cosa. El trabajo lo hacemos nosotros. Y nosotros paramos la olla por el país, ustedes sigan veraneando. Bueno, muy bien. ¿Qué va a hacer? Un poco de chanza también hay que tener. En algún momento va a haber que traer en algún momento va a haber que sacar a Damián Tempone ahí de las teclas y ponerlo a hablar un ratito. Eso ya, desde ya. ¿Te animará, vos decís? ¿Vos decís que se Bueno, en algún momento, no sé, que defienda un poco ahí a San José, por lo menos, y saque la cara por el departamento. Sí, es cierto. Y después, es una linda ciudad, alguna cosa tiene para decir el hombre. Bueno, y después vamos a tener que sacar a alguno de otros departamentos, ¿no? Alguien que salga por Mercedes, alguien que salga por Tacuarembó, no sé. Sería una cosa muy buena también, porque si bien hemos tenido intervenciones de otras personas, han sido básicamente el pastor Payson de la Iglesia Presbiteriana, Salvos por Gracia, que me dijeron también que ahora está en algún plan de reubicación. Vamos a dejarlo por ahí. Lo dejamos en stand-by. Estamos ahí tramitando el pase. Y después también al querido Salomón Tavares. Bueno, el pastor Salomón, que es ahí de la costa, ¿no? De Ciudad de la Costa, sí, señor. De Ciudad de la Costa, ahí no me salían Canelones. Perfecto. La Iglesia Presbiteriana Ciudad de la Costa también le mandamos un lindo saludo. Querido, hoy nos toca abordar el punto número 4 del capítulo 19 de la Ley de Dios. Y creo que te toca arrancar a leer a vos. Bueno, leo yo. Dice así, punto número 4, capítulo 19, Confesión de Fe de Westminster. A los israelitas, como una entidad política, Dios les dio también diferentes leyes judiciales, las cuales expiraron junto con el estado de aquel pueblo. Por lo tanto, no obligan ahora a ningún otro pueblo, más de lo que la equidad general de ellas lo requiera. Bueno, perfecto. Esto es interesante también porque habla del uso de la ley. Evidentemente, cuando los israelitas reciben de las leyes ceremoniales, había también allí unas leyes de constitución social, ¿verdad? Lo que serían las leyes primarias de una nación, que tenían como fin y cometido darle un orden político y jerárquico a la sociedad y establecerla en sí misma, ¿verdad? Esas son particulares del Estado de Israel, como fue constituido, el antiguo Estado de Israel, y no guarda relación con los estados modernos elegidos por gentiles, aunque estos sean una sociedad que tenga una fuerte influencia cristiana, ni siquiera guarda relación con el moderno Estado de Israel. Eso es una cosa que tenemos que tenerlo bien claro. Evidentemente no es lo mismo, vos decís. Sí, no tengo ninguna duda, yo lo digo con absoluta no. Te estoy picando nomás. No me asuste, por favor. Le voy a decir ahora me sale hablando en Barabaja y hay que poner traductor. Evidentemente, en esas leyes que le fueron dados al antiguo Estado de Israel, hay cierta sabiduría
por así decirlo, y cierta equidad y cierta libertad y cierto beneficio que, bueno, que evidentemente es bueno tener presente y observar, pero no son obligatorias para nosotros. Como los cristianos no tenemos que propender a, ¿no? Incluso podemos, una cosa que yo a veces hablo con algunos hermanos, siempre usando de sabiduría en estas cosas. Vos ves que el libro de Proverbios dice no critiques al rey, porque todo Ujú, lo sabe y le llegará a su recámara. Pero nosotros vivimos en democracia. Entonces, claro. algunas leyes podemos manifestar nuestra falta de acuerdo, y ahí no hay ningún pecado. ¿Va? Ujú, Distinta cosa es hablar estropicio sobre los gobernantes. Eso no. Porque viste que a veces la crítica en las democracias modernas que están un poco decadentes, se trata del insulto al gobernante. No, eso no es propio de un sí. cristiano. Ujú, Pero sí se puede decir yo con esta ley no estoy de acuerdo. Y de hecho ujú, hay leyes con las que, por supuesto, no estamos ni vamos a estar jamás de acuerdo. No es ni siquiera necesario mencionarlas, pero todos la tendrán en mente. Pero lo que nos implica, para resumir este punto, es que las leyes legislativas, bueno, es una redundancia, las leyes de organización estadual de aquel al primitivo Estado de Israel que Dios permitió ujú, elegir luego de la conquista, están abolidas junto con las leyes ceremoniales. exactamente. Sí, y de nuevo, lo que habíamos dicho en el episodio pasado, no se trata de quedarse con la letra en sí, ¿no? Sino con el espíritu de la letra, ¿no? Eh, a ver, por poner un ejemplo, vos en el antiguo Israel está, lo dice el texto, si vos robabas una oveja tenías que devolver cuatro, ¿no? Eh, no tendría sentido poner en nuestras leyes acá en Uruguay que si robás una oveja devuelvas cuatro, ¿sí? Pero, Exacto. pero sería algo interesante de aplicar hoy, ¿no? Eh, a ver, fulanito le robó a Menganito 100 pesos y que devuelva 400, ¿no? En lugar de estar en la cárcel ahí con celular como están ahora sin hacer nada y recibiendo, no, que trabaje con lo que produce su trabajo le devuelva al otro lo que le robó por cuatro. Sería algo interesante de aplicar. Entonces, yo creo que el punto es ese, ¿no? Este, Exacto. eh, que no quedarnos, no volver. eh, Hay determinados movimientos, que yo no sé lo que opinás de ellos, el reconstruccionismo cristiano o los teonomistas, este, que en los más extremos de ellos quieren volver a instaurar lo que eran las leyes de Israel directamente, ¿no? Este, pero no me quiero meter en esa discusión, pero quiero decir, yo creo que va más por el lado de buscar justamente los principios y el espíritu de lo que la ley mostraba para poder así aplicarlo a nuestra realidad actual y nuestras leyes actuales. Bueno, preguntándome sobre mi opinión al respecto, concuerdo plenamente con lo que acabas de decir. Yo creo que hay que conservar el espíritu. Ujú. Y la teonomía o los reconstruccionistas, los observo con particular interés, aunque no termino nunca de estar completamente de acuerdo con reinstaurar aquellas leyes. Sin Claro. embargo, no nos apresuremos a descartar la postura teonomista, que normalmente se relaciona con el posmilenialismo, ¿verdad? Ujú. O por lo menos con el posmilenialismo moderno. Y porque el posmilenialismo, como lo veía Jonathan Edwards, es distinto. Pero digo, no nos apresuremos a descartar todas sus proposiciones porque hay algunas de ellas que son muy interesantes. Sí, sí, no es tirar el bebé con el agua del baño, como dicen los americanos. Ahí va la Este, bocha. pero porque tienen cosas interesantes los reconstruccionistas, pero bueno, como todo, hay que analizarlo todo y quedarnos con lo que realmente sea escritural, sea bíblico y valga la pena. Muy bien, querido. Continuamos entonces con la lectura del Bien, capítulo 19.5. La ley moral obliga por siempre a todos, tanto a los justificados como a los que no lo son, a que se le obedezca. Esto no solo con respecto al contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. En el Evangelio, Cristo en ninguna manera disolvió esta ley, sino que más bien reforzó la obligación de cumplirla. bien. Bueno, vamos a desarmar esto. Primero dice que la ley obliga por siempre a todos, tanto justificados
como a los que no. La ley moral, los 10 mandamientos, no es un reglamento de un club privado que aplica solamente para los que pagan la cuota. Bien. Eh, es la constitución del universo. El ateo, que nunca pisó una iglesia, que nunca leyó una Biblia, está tan obligado a cumplir esa ley como el pastor que hace 40 años que sirve en la iglesia y tiene 40 años de ministerio. Bien. O sea, todos rendimos cuentas bajo un mismo estándar, nos guste o no nos guste. Eh, Después dice, esto no solo con respecto al contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Y esto es brillante porque eh, a veces uno puede decir, bueno, yo no mato, yo no robo. ¿Por qué? Porque tiene sentido para que la sociedad funcione, ¿no? Son convenios sociales que hacemos para que podamos seguir funcionando como sociedad, ¿no? Y por eso no robo, no mato, no miento o intento no hacerlo. Pero la confesión lo que nos dice es que mi obediencia no solo puede basarse en que la ley me parezca razonable o conveniente, sino que tengo que obedecer porque Dios es el creador y es el que da la ley, ¿no? O sea, la firma de Dios al pie de este contrato pesa más que el contrato mismo. ¿Tá? Hay veces que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo con mis hijos y me acuerdo de chico con mi padre. Hay veces que yo les puedo dar explicaciones a mis hijos de por qué hago las cosas, ¿no? De que, bueno, papá, ¿por qué me tengo que ir a acostar temprano? No, te tenés que ir a acostar temprano porque tenés que ser responsable, porque mañana te tenés que levantar y tenés que rendir, y papá, ¿no? Y hay una sabiduría detrás. Pero hay veces que están revolucionados, están cansados, yo también estoy cansado y mira, tenés que ir a acostarte, ¿sabes por qué? Porque yo soy tu padre y porque te lo estoy diciendo. Soy más sabio que vos y está, punto, cállate la boca y anda a acostarte. Y hay veces que lo tenés que resolver así. A veces es lo mismo acá, ¿no? Nos guste o no Tal nos cual, guste. tal cual. Digo, no estoy diciendo con esto de que no tengamos que buscar el por qué Dios puso en la ley determinadas cosas, ¿no? Y hay cosas que uno ve en la ley que son de una sabiduría infinita y que fueron muy beneficiosos en sus orígenes para el pueblo de Israel y la nación de Israel, ¿no? Pero no estoy diciendo que no haya que buscar las explicaciones, pero por otro lado, lo primero que tenemos que tener en claro es que el Dios, que es todo lo sabio que puede ser, fue el que la hizo y el que nos la dio, y por algo, y por eso, solamente por eso, yo ya tengo que cumplirla. ¿Ah? Y después termina diciendo el punto que en el Evangelio Cristo en ninguna manera disolvió esta ley, sino que más bien reforzó la obligación de cumplirla, que es lo que vos insinuabas la otra vez. ¿Ah? Exacto. Hay una loca idea por ahí de que el padre del Antiguo Testamento era alguien estricto así, no sé qué, y Jesús viene ahora como alguien con buena onda y entonces rompe la ley antigua y ahora es, ¿no? Viva la Sí, libertad. claro que si el Cristo fuera una especie de Jehová hippie. No, 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 definitivamente claro, no. exacto, ¿no? No. Entonces Jesús no borró la ley. Jesús lo que hizo fue sacarle brillo a la ley, la hizo más profunda y nos exige que la cumplamos ahora, pero que la cumplamos desde el corazón, teniendo nosotros obviamente nuevas capacidades, ¿no? Hablando de los creyentes. Pero ese es el punto, ¿no? No vino para eliminar la ley, sino para justamente reforzar la obligación de cumplirla. Es una frase muy interesante. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo con ese punto. Y claramente Cristo la reforzó y eh, oíste a los antiguos, fue dicho, no codiciarás o no cometerás adulterio, perdón. Pero yo Mm. os digo, y ahí viene la profundidad, Ah, ¿no? Que aquel que viene y una ahí está mujer más profunda, ¿no? y ahí quedamos todos totalmente en offside, ¿no? Sí. Entonces, no No es matarás solamente lo y, que... y viene Jesús y dice, no, ni siquiera dirás a tu hermano rajá, ¿no? O sea, Ese una cosa, fatuo, tonto. Sí. claro. Y eso es algo, una cosa tan común en el destrato, no en el trato, sino en el destrato social moderno, ¿no? Decir aquel es un Mm, idiota, aquel es un imbécil, aquel... son todos tarados. Y bueno, pues mm, es todo pecado, eso es todo homicidio. Es tremendo, ¿no? sí, Es tremenda la sí. implicación.
Es terrible. Bueno, Muy bien, querido, vamos avanzando. Punto número 6. Este lo vamos a cortar porque está medio largo, ¿eh? está medio largo, sí. Dice, bueno, leo hasta una parte y te aviso cuando arrancas. Perfecto. Dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por ella, sin embargo es de gran utilidad para ellos como también para otros, en cuanto a que la ley, como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y de su deber, les dirige y les obliga a caminar de acuerdo con ella, descubriéndoles también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, de sus corazones y de sus vidas. De manera que, examinándose mediante la ley, lleguen a una más completa convicción de humillación y aborrecimiento debido a sus pecados, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Es igualmente de utilidad a los regenerados para restringir sus corrupciones, ya que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrarles los que aún merecen sus pecados y cuáles son las aflicciones que les esperan por causa de ellos en esta vida, pese a que están libres de la maldición con que les amenaza la ley. Lindo punto, ¿eh? La verdad, Mm. lindo punto. Me pusiste a trabajar en serio. Sí, Bien. sí. La verdad que sí, te vengaste, porque yo a veces te dejo lo más difícil y ahora qué pena, qué feo eso. A ver. Bueno, los verdaderos creyentes no están bajo la ley, como un pacto de obras. De hecho, lo decimos todo el tiempo en el Fogón Reformado, no es nuevo. La ley no es un pacto de obras, la ley es parte del pacto de la gracia. ¿Verdad? Por lo tanto, no es que si yo puedo salvarme por la ley, eso es absolutamente imposible, está clarísimamente establecido en la Escritura y creo que es ocioso insistir sobre ello. No obstante, si bien no nos sirve para ser justificados o condenados por ella, porque si estamos en Cristo ninguna condenación tenemos, y si no estamos en Cristo, aunque intentáramos cumplirla con todo nuestro deseo, ella nos condenaría porque es imposible para la naturaleza caída, es de gran utilidad. Esto no significa que así, yo no tengo nada que ver con la ley, no la miro más, no la leo, no la estudio. No, 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 error, error. Volvemos a la frase de Pink. Un cristiano completo tiene una Biblia completa. Ujú. Es de gran utilidad, incluso dice que es de gran utilidad para otros. O sea que hay algunos que observando los conceptos como vos decías, aquellos que tienen un evangelio social, aquellos que son moralistas, también van a obtener los beneficios temporales propios de observar lo que es la forma de funcionamiento correcto que Dios ha puesto para el mundo, ¿verdad? Entonces dice, en cuanto a la ley, como regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios, del carácter, diría yo también, y de su deber. La ley no es un plebiscito, no se plebiscita. La ley está para Ujú. cumplirla. La ley no es algo que se nos pregunta si queremos hacer, es algo que deberíamos hacer perfectamente. Es algo que posibilitó la ley en el cumplimiento de Cristo nuestra salvación, tan serio como eso. Ujú. Pero Bien. además no solo nos informa de la voluntad de Dios y de su deber, sino que nos dirige y nos obliga a caminar de acuerdo a ella. Porque Ujú. una vez que vos recibís el mandamiento de no mentirás, puede ser que no lo cumplas a cabalidad 100% debido a tu naturaleza pecaminosa, pero vos ya sabés que la mentira no tiene lugar en la vida del creyente. Y Sí. así con todos los otros mandamientos. Entonces, Sí, ya es una guía, ¿no? exactamente, es la noticia, ¿no? Claro. Es la noticia al que yo le Ujú. tengo que poder fiducia en el objeto correcto, en la persona correcta, pero es la noticia, ¿no? No Ujú. mentirás. Y así todos los otros. Dice, descubriendo también las contaminaciones pecaminosas de la naturaleza. Y hay una cosa que está bien clara, ¿no? No hay nada como luchar contra un pecado para darte cuenta de lo pecaminoso que es. Mm. Te habrá pasado también a vos Sin cuando vos duda. luchás contra algo y eso y decís, pero no puedes, claro, lo vencemos en el poder de Cristo, pero no nuestro propio poder, porque el Mm. pecado es recurrente. Y solamente la ignorancia de la ley nos hace a nosotros y nos da una perfecta ficción de justicia propia. Yo creo que es muy bueno ser ignorante de la ley para creerse buena persona. Sin duda. Es muy útil, si no, no la leas, porque si no después vas a empezar a tener No, problemas con tu concepto de que vos sos un tipo fantástico. no, sin la ley soy un Este, crack espiritual, soy exacto, un perfecto. fenómeno, la manejas toda de Ah, taquito, pero nos convence de esas contaminaciones y dice que nuestros corazones y nuestras vidas se ven iluminados, o sea, es una lámpara.
Examinándonos mediante la ley, llegamos a una completa convicción de humillación y aborrecimiento debido a nuestros pecados. Mm. Eh, Pienso Una en especie de Pablo, ¿no? radiografía, ¿no? Exacto, exacto. Pienso en Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y pienso también, en que lo hemos mencionado en otros episodios, a Thomas Boston, que decía, líbrame, Señor, de ese hombre malo que soy yo. Claro. Este, ¿no? Claro, y es tal cual. Y esto era por la contemplación de las bellezas, de las perfecciones del carácter de Dios que está reflejado en la ley. Entonces dice, para llegar a una convicción de humillación y aborrecimiento de su pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tenemos de Cristo y de la Claro. perfección de su obediencia. Claro, porque es como dice Pablo claramente en el Nuevo Testamento, la ley es el ayo que nos conduce a Cristo. Porque desesperado de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias perfecciones y de nuestras propias sumamente supuestas bondades o virtudes, vamos a Cristo, que Él volvió, y siempre vuelvo a ese concepto magnífico que trazaste alguna vez, ha tejido una coraza de justicia, ¿no? Con una vida de perfección. Y ese cada constante hecho cotidiano de la vida ignota de Cristo, de la que no hay registro bíblico, es donde Él estaba tejiendo perfectamente esa coraza que nosotros nos ponemos cuando le recibimos. Y es Amén. esa perfección, esa obediencia de niño, esa obediencia de adolescente, esa obediencia de joven, esa obediencia de ciudadano, de hombre adulto, esa perfección de carácter, esa belleza y esa bondad de carácter que nos ponemos adelante arriba para evitar el juicio. Sí, sí, Pero que no. la ley nos recuerda que sin esa coraza que Cristo ha tejido para nosotros, estamos completamente desnudos y completamente regalados. Sin lugar a dudas. Entonces es maravilloso, como lo dice aquí la confesión. Es también de utilidad a los no regenerados, dice, para restringir su corrupción. Entonces es un espejo. Ya Claro. no solo es una luz, sino que además es un espejo. Te pone Sí, el foco arriba y encima te pone el espejo enfrente. Dice, sí. mira, ¿ya te diste cuenta que sos medio feo? Bueno, ahora mirate lo feo que sos. Sí, sí. Tal Claro, o cual. sea, pero te pone el espejo, dice, no solo pensés que sos feo, mirate cómo estás caído. Y eso es también una bondad de Dios. Es para restringir nuestras corrupciones y ya que prohíbe el pecado. Y sus amenazas sirven para mostrarles lo que aún merecen sus pecados. Porque las amenazas de cometer el pecado y de la caída al verdadero creyente deben hacerlo temblar, Claro. ¿verdad? Porque caer de la gracia debe ser la cosa más espantosa que pueda sucederle a alguien. Ujú. Dice, para mostrarles lo que aún merece sus pecados y cuáles son las aflicciones que les esperan por causa de ellas en esta vida. Sí, Claro, sin porque duda. De lo que en esta hablábamos vida, unos episodios atrás. exactamente, en este mundo caído, sufrimos los pecados nuestros y los de otros. Y si Ujú. bien en la vida venidera viviremos de gloria gracias a la obediencia de Cristo, en esta estábamos atravesados de muchos dolores. Sí, En el claro. mundo tendréis aflicción, dijo Cristo con absoluta precisión, pero confiad, yo he vencido al He mundo. vencido el mundo. Y es en Él que hemos vencido al mundo, lo que no nos saca de este mundo y por lo tanto aflicciones vendrán, ¿verdad? Amén. Pero estamos libres de la amenaza de la maldición de la ley, porque estamos en el que ha cumplido la ley. Nuestro segundo representante federal, nuestro Adán. Y bueno, eso es más o menos lo que Sí, dice hasta sí. acá lo que tú leíste, pero si quieres agregar algo, estoy dispuesto a escuchar. No, simplemente Samuel Bolton, un puritano clásico, él decía que la ley nos envía al Evangelio para que seamos justificados. Y el Evangelio nos devuelve a la ley para que sepamos cómo vivir. Amén, Es- exactamente, tal cual. me Sí, gusta sí. mucho esa frase. Eh, Bueno, voy a terminar yo el terminate punto tú. 6. Sí, Ahí está, voy a terminar yo el punto 6 leyéndolo y vos lo vas a explicar. Y después te dale. leo el 7 porque ya me hiciste trabajar mucho. O sea Bueno, que dale. vamos a Te, hacer cierta te- equidad. te la voy a tomar, dale, dale. Dice, continuando con el punto número 6, de la misma manera, las promesas de la ley les muestra la aprobación de la obediencia y qué bendiciones pueden esperar cuando la cumplen, pero no como debido a ellos por la ley, como pacto de obras. De manera que si una persona hace lo bueno y deja de hacer lo malo, porque la ley lo alienta a lo uno y lo desalienta a lo otro, ello no es evidencia de que está bajo la ley y no bajo la gracia. Claro. Eh, Dice, las promesas de la ley les muestra la aprobación de la obediencia eh, y qué bendiciones pueden esperar cuando la cumplen.
Dios no lo tenemos que ver nunca como un jefe amargado que solo abre la boca para marcarte los errores, ¿no? En la ley Él puso un montón de promesas y está llenísimo de promesas. Cuando vos haces lo correcto, la ley, ¿qué hace? La ley te guiña el ojo y te dice, bueno, eso que estás haciendo que está bien, a Dios le encanta. Y ¿sabes qué? Te va a bendecir por ello. ¿No? O sea, es Tal cual. este, es buenísimo eso, porque justamente no es todo malo, ¿no? Tenemos un montón de riquezas ahí. Ahora, bien dice, ¿no? No como debido a ellos, por la ley, como pacto de obras, ¿no? Ojo al piojo acá. Porque acá está el equilibrio. Cuando Dios te bendice por obedecer, no es porque Él te está pagando una deuda o un salario, ¿no? En el sentido de que te debe algo porque vos obedeciste. ¿M? Como tu obediencia es imperfecta, Él no te debe nada en realidad. Sí te bendice, y eso es una realidad, pero te bendice por pura gracia y amor de Padre, como hablábamos también hace unos episodios atrás. Eh, Exactamente. lo que hace es coronar tu esfuerzo con un premio que en realidad no lo mereces. ¿Tá? Es así de simple. Y agrega ahí al final, dice, si una persona hace lo bueno, ¿no? Y deja de hacer lo malo porque la ley lo alienta a lo uno y lo desalienta a lo otro, ello no es evidencia de que está bajo la ley y no bajo la gracia. Hay cristianos que, que lamentablemente se sienten culpables si obedecen buscando una bendición. ¿Ah? Y yo lo entiendo eso, porque venimos a veces algunos de contextos en donde justamente entramos al Evangelio buscando cosas y no buscando a Dios. Eh, pero miren qué lindo, porque la confesión nos libera de esa especie de culpa por todo. Eh, si vos te frenás de decir, por ejemplo, una mala palabra o de estafar a alguien en un negocio, porque la ley te viste, te avisa, ¿no? Que si haces lo bueno te va a ir mejor. Está perfecto. Y usar la ley como motivador no significa que dejaste de creer en la gracia y que ahora empezaste a creer como si estuvieras de nuevo en el pacto de obras. Significa que sos un creyente que ama a Dios y que sos inteligente. Y que, y que si la ley te dice, che, no vayas por ahí, vos no vas por ahí. Es Y, tal cual, es tal cual. y vas a esperar que las cosas salgan bien, ¿no? En un sentido. eh, Hay como una especie de falso purismo o de ultra espiritualismo, ¿no? Ese péndulo que va hacia el otro lado extremo, que generalmente pasa, de enseñar que el verdadero cristiano siempre debe obedecer a Dios pura y exclusivamente con un amor desinteresado. Y que si obedece buscando alguna corona, una bendición, o si obedece porque quiere evitar un castigo, es una obediencia carnal y una obediencia egoísta. No, no necesariamente, ¿no? Dios mismo, justamente, Dios llena la Biblia de advertencias y de recompensas. ¿Por qué pone las recompensas? Bueno, porque justamente esas recompensas tienen que funcionar como motivación para nosotros. Si yo le digo a mi hijo, vos portate bien, y si te portás bien, te doy un caramelo después de comer, bueno, capaz que si él lo hace con sinceridad, lo va a hacer porque yo se lo pedí, pero no deja de ver el caramelo, ¿no? No se deja de regocijar en que, papá me da un caramelo como recompensa. No, entonces yo creo que el punto es ese, ¿no? Entender de que funciona como motivación también. Y de que, mira, si yo hago lo que Dios me pide, Dios me recompensa, Dios me da algo, que al fin y al cabo me lo da por gracia porque lo voy a obedecer. Si lo obedezco imperfectamente. Pero la recompensa y la corona, ahí está. Ah, tal Bueno, cual, tal cual. Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Para qué pone eso, Ah, Pablo? es el primer mandamiento con promesa, dice. Pues eso, ¿y lo pone para qué? Lo pone para que te entusiasme obedecer a tu papá y a tu mamá, ¿no? Tal ¿Ah? cual, tal cual. Hebreos que dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acercan a Dios, crean que le hay y que es que Galardonador. galardonador de los que le buscan. Él es el que pone el galardón, ¿no? El que reparte premios. Bueno, entonces, buscar ese galardón, de alguna manera, es honrar a Dios también. Perfecto, Diego. La verdad que sí,
Me gustó. Y para finalizar, nos queda el último punto de este capítulo, el punto número 7, que también procedo a leértelo, que dice, los usos de la ley, mencionados anteriormente, no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan dulcemente con ella. Pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita a la voluntad del ser humano para hacer libre y alegremente lo que la voluntad de Dios revela en la ley requiere que se haga. Amén. No son contrarios a la gracia, los usos de la ley, y concuerdan dulcemente. Qué lindo eso, ¿no? La verdad que sí. La Biblia no está dividida, obviamente, en el Dios malo de la ley y el Dios bueno de la gracia, como decíamos hoy. La ley y la gracia son amigas. Bien. La gracia te salva y la ley te muestra cómo agradecer esa salvación, ¿no? Cómo vivir acorde a esa salvación. Trabajan en el mismo equipo, apuntan para el mismo lado. ¿No? Este, dice, y el espíritu, pues el espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del ser humano para hacer libre y alegremente lo que la voluntad de Dios revelada en la ley requiere que se haga. Yo creo que acá está el motor de todo el asunto. Subyugar significa que el espíritu te dobla tu orgullo, ¿no? Por ponerlo en palabras más simples. Te rompe esa terquedad, ¿no? Doma esa rebeldía que nosotros traemos naturalmente en nuestra naturaleza caída. Y capacita. Y capacitar significa bueno, que nos enchufa, nos enchufa a 220. El espíritu no dice, bueno, ahora sé las cosas y se va, sin darte más nada. No. Justamente el espíritu te da la energía exacta y la capacidad para que vos tengas la fuerza de hacer las cosas que él te manda. ¿Sí? Por eso dice, para ser libre y alegremente. Ese es el resultado final de todo. El creyente no obedece la ley arrastrando los pies, no obedece rezongando, o no obedece con miedo que de repente me caiga un palo de arriba como un esclavo temiendo a su captor. No, lo hace libremente, es decir, yo ahora obedezco la ley porque quiero obedecer la ley, porque Bien. entendí que Cristo me salvó y estoy loco de la vida y entonces ahora quiero que la ley ilumine mi vida para poder vivir acorde a aquel que le debo todo, ¿no? Entonces lo hago libremente y lo hago además alegremente. ¿Cómo no lo voy a hacer alegremente? ¿Mm? ¿Por qué no voy a amar al autor de la ley que me da absolutamente todo? Entonces, lo que hace el espíritu es transformar lo que antes era simplemente un deber, lo transforma, por eso me gusta ahí cuando dice dulcemente, ¿no? Lo transforma en un deleite, lo transforma en algo agradable de cumplir. ¿Mm? Yo Efectivamente. en otras veces he mencionado a San Agustín, hay una frase muy, muy famosa de San Agustín que decía, Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. ¿No? Bien. Tal cual. Si Dios te pide por la ley que hagas algo, bueno, Él mismo, por su gracia, te va a dar la capacidad para hacerlo. Exacto, porque nuestro espíritu redimido tiende a concordar con el espíritu de Dios, obviamente. Ujú, exactamente. La verdad que perfecto, Diego, muy bien explicado. Y ha sido un precioso capítulo, como todos estos que estamos disfrutando de la confesión de fe. Cada uno que nos metemos termina lleno, ¿no? Termina satisfecho y con ganas sí. en realidad con ganas de ahondar un poquito más. Claro, pero igualmente es interesante ver y conocer qué piensan nuestros oyentes de estos mandamientos, qué piensan de estos capítulos, qué piensan de los enunciados de la confesión. Es interesante, así que está la casilla, aprovechenla, escríbanos. Nosotros leemos todos los comentarios que nos llegan. Denle me gusta, compartan, ayúdennos un poco para que poder seguir difundiendo la obra confesional en Uruguay. Y bueno, y hemos arribado al fin de otro episodio del Fogón Reformado. Nos vemos, Dios mediante, en 7 días, querido Diego. Bueno, te mando un abrazo grande a la audiencia como siempre y bueno, nos vemos dentro de una semana. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.